Bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 34 del tratado. Vamos a comenzar. Al final de la página 33 habíamos visto una Mishnah que nos decía Em melavnin et reafim. Es decir, no se calientan las tejas para cocinar sobre ellas. Maika Avid, es decir, ¿por qué está prohibido asar sobre unas tejas así en Yom Tov, como se hace de manera habitual también en los días de semana? Es como, ¿por qué? Porque la teja es lo mismo que hace el horno a fin de cuentas. Es arcilla caliente que cocina. Responde la Gemara y dice, Amar Raba Barjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Raba Barjana en nombre de Rabbi Yohanan. Ajá, ¿de qué estamos hablando aquí? Berre'afim Hadashim Askinan. Estamos hablando de tejas que son nuevas. Mi pene, ¿y por qué no se pueden utilizar estas tejas nuevas? Shetzarich le badkan, es decir, que todavía hay que ponerlas a prueba. ¿Qué quiere decir? No se puede poner directamente sobre el fuego y por lo tanto en Yom Tov está prohibido utilizarlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor las vas a poner sobre el fuego, son tan nuevas que en lugar de calentarse van a romperse. Y si las rompiste, lo que estás haciendo es esa labor que tú empezaste a hacer para el Yom Tov, en realidad al final no se pudo hacer para Yom Tov. Y entonces has hecho una labor que no era necesaria. Amarle le respondió, y hay quienes dicen, mi perenche sarij lejasman. ¿Qué es lejasman? Lejasman es, hay que cocerlas al fuego antes de poder utilizarlas para que se fortalezcan. Perdón. Dice la Gemara, Tnanatam, así se enseñó en Masejet Julin. Dice, Darsa o Shetarfa Bakotel o Sheritzasta Behema Umefargeset. Es decir, un animal, vamos a hablar de una gallina, que fue pisoteada o que fue tirada contra el muro, o que un animal la pisoteó, y aún así, Vesha'ata me'etleet, es decir, que a pesar de todos esos golpes que recibió, ¿sí? Todavía aguantó 24 horas viva, Ushhata, y después de esas 24 horas le hizo la shahita. ¿Qué será? ¿Qué quiere decir que será? Que a pesar de todos los golpes que recibió, no sospechamos que ese animal sea taref, es decir, que se haya dañado de manera interna en sus miembros, de tal forma que ya no pueda ser kasher. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si pudo aguantar 24 horas viva, quiere decir que no tenía esos daños que le hacían terefa. Amar Rabbi Elazar bar Yanai Mishum Rabbi Elazar ben Antígonos. De todas formas dijo Rabbi Elazar bar Yanai en nombre de Rabbi Elazar, el hijo de Antígonos. Serija es decir, a pesar de que pudo aguantar 24 horas, perdón, es necesario revisarla después de la shahita y ver realmente si no se le rompió, no se le rompieron las costillas o la espina dorsal o algo que venga realmente a invalidarla. Va Emine, Rabbi Yirmiyah Rabizera, le vino a preguntar a Rabbi Yirmiyah Rabizera, Mau, entonces, este animal, esta es la ley de Julín, ¿qué nos afecta esto a nosotros? Le preguntó, ¿y si le hacemos la shejida en Yom Tov? Es decir, es un animal en el cual tenemos una duda de si ese animal va a ser taref o no. Y hay muchas posibilidades de que sea taref. Entonces, ¿yo le puedo hacer shejita a priori o no? Dice, mi mahzekinan reuta beyom tov. ¿Acaso por la sospecha de la prohibición de comerlo en Yom Tov, tenemos que sospechar que a lo mejor se hizo taref y está prohibido hacerle la shahita? O a lo mejor no. Amarle Rabizera, le Rabbi Yirmiyah, le dijo Rabizera, Rabbi Yirmiyah, Tanina. Es decir, nosotros estudiamos en una Mishnah. En melavnin et reafim litzlot bahen. Dice nuestra Mishnah que no se calientan al blanco las tejas para asar sobre ellas. Vejabenan be, y ahí preguntamos, Maika Avid,
Es decir, ¿cuál es la prohibición en ello? Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, lo que dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Aja Berefaim Hadashim Askinan. Estamos hablando de tejas que son nuevas. Y Benisha Serich Levatkan, porque es necesario revisarlas. Es decir, que no se van a romper por el efecto del calor. Amarle le dijo Rabbi Zera, Anán. Entonces nosotros pensamos como aquellos que dicen que el motivo ahí en la Mishnah es porque mi pene shesarir lehasman matninan le. Dice, no, nosotros pensamos por el otro punto de vista, que dijo que por qué no se pueden utilizar esas tejas, porque hay que primero cocerlas antes de utilizarlas. Entonces lo que quisieron decir es, fíjate, si las tejas por la duda de que se vengan a romper no se pueden utilizar en Yom Tov, entonces el animal, ese ave que fue pisoteada y todo lo que le pasó por la duda de que puede llegar a ser taref, entonces tampoco se la puede hacer Shejita en Yom Tov. ¿Qué le respondió? Le dijo, no, nosotros no opinamos según ese punto de vista, opinamos según el otro punto de vista, de por qué no se puede poner las tejas al rojo vivo para cocinar, porque antes de eso hay que cocerlas. Porque si las cueces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo tikkun keli, estás acabando el utensilio, entonces estás creando un utensilio para poder cocinar. Tania, así se enseñó en una vereita. Ejad mevietaur. Así trae en referencia a Shabbat. Una persona trae el fuego. Ejad mevieta etzim. Y otra persona trae las maderas. Ejad shofet takedera. Y otro apoya la olla vacía sobre el fuego. Ejad mevieta maim. Y otro trae el agua y la pone dentro de la olla. Ejad no te metojo. Y otro la vierte dentro. ¿Qué vierte? Tablín, es decir, las especias en el agua. Dejad meguis, y uno viene a remover. Kulan hayabin, es decir, en Shabbat, que todos son hayabin, todos han infringido la prohibición de cocinar en Shabbat. ¿Por qué? Porque entre todos han hecho todo el proceso necesario para cocinar. Ahora dice Beatania, pero si se enseñó a Jarón Hayab, Kulan Peturín, dice, el último es el que es culpable y todos los demás están exentos. Entonces responde la cámara y dice, lo ocasionó dificultad. Ha de Aiteur me y cara. Ha de Aiteur le basó. Dice, no, una es que está trayendo el fuego lo primero. Cuando el primero que viene es el que trae el fuego y después se pone la olla y el agua y los condimentos y se remueve todo eso, todos son culpables. Pero si primero se trae la olla, luego el agua, luego los condimentos, luego se remueve y al final se pone el fuego, el único que hizo la acción de cocinar es el último, el que puso el fuego. Por eso, una veraita dice que es hayab y otra veraita dice que es pato. Dice, ahora la veraita, perdón, ahora dice, Bishlama, se entiende, kulehu, ka'abed maase. Es decir, yo entiendo por qué todos son culpables en la veraita que dice que todos son culpables porque cada uno hace una acción. Ela, shofet, taquedera, pero el que apoya la olla, que solamente pone una olla vacía sobre el fuego. Maika Abid, ¿qué acción prohibida está haciendo? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, ajá, bekedera hadashaskin. Estamos hablando de una olla nueva. Mishum libun reafim naguba. Y es por lo mismo que dijimos de las tejas, es decir, esta olla es una olla de arcilla. Entonces, el hecho de ponerla sobre el fuego la acaba de fortalecer el material, y entonces es como si estuviese creando ese utensilio. Y por eso lo mismo se aplica a las tejas. Tanur Rabanan, enseñaron nuestros sabios una verita. Tanur de Kinaim Hadashim, un horno y una hornalla nueva. A pesar de que la mayoría del trabajo ya fue hecho, ¿sí? Cocinar en ellos está prohibida en Shabbat. Vearehen, Kehol, Hakelim, Anitalim, Bejatzer. Y es como cualquier otro utensilio que se encuentra en el patio. Perdón. Es decir, que se pueden desplazar. Aval, Ensajín, Otan, Shemen, pero no se le puede poner por encima aceite. Ven, Tashin, Otan, Bematlit. Es decir, no se le puede poner aceite para alisar y para hacerlos brillar esos utensilios.
y no se le puede extender con unas toallas por encima. Ven, mefigino tan bezonen, y no se los enfría al horno con agua fría. ¿Para qué? Que dé lejasemán, para que se endurezca. Es decir, cuando algo está muy caliente y lo enfrías de golpe, el choque térmico hace que se apriete más, se haga fuerte. Veim bishvil efot. Y si es para cocinar, es de mutar, entonces todo esto está permitido. Tanur Rabanán, si no lo sabes una verita, molgin etarrosh vetarraglaim. Es decir, molgin quiere decir que se enjuaga con agua caliente la cabeza y las piernas del animal y del ave, ¿sí? Umehabhabin otan baur. Es decir, que eh, se les puede pasar una llama para quemar los pelos, es decir, de la piel del animal muerto. Si tengo la piel, ¿sí? Y yo quiero quitarle los pelos a la piel, entonces le puedo pasar ese agua, esa llama, ¿sí? Aval en toflin, otan bejarsit, pero no se le puede poner jarsit, que es una especie de barro, que también era otra forma de quitar los pelos. Velo Baadama, y tampoco se le puede pasar tierra. Velo Besid, y tampoco con cal. Todas estas eran acciones para quitar el pelo de la piel. Ven Gozezino tan Bemisparaim, y no se los puede cortar, esquilar con unas tijeras. Ven Gozezineta Yarak Betisporet Shelo, y no se puede cortar, es decir, arrancar el pasto, la verdura, es decir, quitar las hojas con una podadora, una tijera de podar. Aval, metaknin eta kundas veta a keviot. Pero sí se puede preparar el kundas y el akeviot, que son tipos de verduras que tienen una gran labor en su preparación. De todas formas, está permitido que se haga por letzore hogel nefesh, por la necesidad de comer en Yom Tov. Umasikin beofin bepurné. Es decir, se puede cocinar, se puede encender y se puede encender un purné. Un purné es un horno grande. Un jamín beantijé. Y se calienta el agua caliente en el antijé. Es un tipo de recipiente donde se ponía el agua caliente. Venofim befurné hadashá shema tifajet. Y no se cocina en un... Y no se puede, dijimos, cocinar la fot, es decir, hornear en un horno nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que al ser nuevo, que se venga a romper, a quebrar por el efecto del calor. Y además aprendimos, Tanur Rabanán, en Nofjin, Bamapuach, es decir, no se puede echar aire al horno, es decir, avivar el fuego del horno con un mapuach, con un fuelle. Abal Nofjin, Bishfoferet, pero sí se puede hacer con un tubo. Metaknim etashipud, ven mejadedin oto, es decir, no se puede enderezar la brocheta si se torció y no se lo puede afilar si es una brocheta de madera. Porque esto es tikkun keli, es decir, es la reparación o la preparación de un utensilio. Tanur Rabanes de nuestros sabios una verita en mefatsein etakané. Es decir, no se separa el cané. El cané es una especie de reja que se ponía de metal que se pone sobre el fuego para litzlot bo malíach, para cocinar un pescado que fue salado.
Es decir, se ponía una especie de red para no ponerla directamente sobre el fuego. Aval, mefatzein, et haegoz bematlit, ve'en josheshim shema tikra. Pero sí se puede envolver una nuez en una servilleta o en una toalla y no sospechamos que se pueda venir a romper esa pieza de tela. ¿Para qué? Porque ponemos la nuez dentro y golpeamos para abrir la nuez para que no salga todo disparado por todos lados. Y no sospechamos que la tela que hemos puesto se venga a romper. Muy bien, nos dice la Mishnah. Veoda más Rabbi Eliezer. Otra cosa que dijo Rabbi Eliezer. Omed Adam a la muxe. Si la persona se puede parar cercano o se puede apoyar la persona para comer aquello que necesita, ¿sí? Y preparar utilizando muxe, es decir, frutas que todavía no se terminó su labor, es decir, no se separaron todos los terumot y maaserot. Y a pesar de ello, a pesar de que todavía no están dispuestas a hacer comidas, se considera que la persona las reservó para comer en Yom Tov. Be'erev Shabbat Bashevi'it. ¿Y esto cuándo es? En la víspera de Shabbat, en el séptimo año. Porque en el año de Shemitah, que no hace falta hacer maaserot de las frutas antes de comerlas. Por lo tanto, esas frutas no se llama que están faltantes en la víspera de Shabbat. No les falta que se haga el maaser de ellas, sino simplemente designarlas, estas las voy a comer. Veomer, y va a decir, mi canani ojel majar, de aquí ya voy a comer mañana. Los sabios dicen, al sheir shom veyomar, mikan veatkan. Es decir, tiene que hacer una señal y decir, de aquí hasta aquí, yo voy a tomar. Bien, aquí cuál es la discusión también. Volvemos sobre el concepto de si yesh brera o en brera. Es decir, si a posteriori yo puedo, viendo cuáles son mis acciones, entender cuál era mi intención inicial. Segundo. Muy bien. Sigue la Mishnah. No, continúa la Gemara entonces. Dice, por ley de la Torá, las frutas hay que separarle maaserot. Cuando se acabó su melajá, es decir, que ya están totalmente maduras. Y después de ello, las hacemos entrar por la puerta a la casa o al patio. Pero los sabios prohibieron comer una comida precaria, una comida temporal, sin hacer maaser, incluso antes de que se complete la maduración del fruto. Ahora, viene la Gemara a comentar acerca de aquella persona que va a comer en Shabbat, que una comida no consistente en Shabbat de esta fruta se considera una comida fija. Es decir, cualquier tipo de comida, aunque sea temporal, se considera una comida fija en Shabbat. Tnanatam, así se enseñó en una Mishnah en Masejet Maaserot. Tinokot. Y así ocurre también para el resto de las personas. Shetamnu te'enim. Es decir, que cogieron y guardaron higos en el jardín o en el campo. Es decir, que se maduraron completamente, pero todavía no tienen la obligación de maaser, porque todavía no Raú Penea Bait, no pasaron por la puerta de la casa. ¿Y cuándo hicieron esto? Merev Shabbat, en la víspera de Shabbat. ¿Para qué? Para comerlos en Shabbat. La Agilat Shabbat Hashubah, pero la comida de Shabbat es una comida importante. Shafilu Agilat Aray Shela Nechshevet Agilat Keva, incluso una comida Arayit, es decir, temporal, se considera como una comida fija. Y entonces hay que separar maaserot, incluso sin haberlos metido dentro de la casa. Ahora,
el maasé, y el hecho de ocultarlos, de guardar esas frutas por parte de los niños, nos viene a demostrar que su intención era comerlos en Shabbat. Y por lo tanto, tienen la obligación esas frutas de separarlos maaserot. Veshajejú, velo a Isru, y se olvidaron y no hicieron maaser. Es decir, están prohibidas comerlas. En nuestra Shabbat, lo yochlu, cuando pase Shabbat, no lo pueden comer. Ela inken Isru, a no ser que le hagan maaser. Utnan nami, y así también fue enseñado en una Mishnah, Hama'avir te'enim bechatzero lekatzot, si una persona que extiende higos en su patio para secarlos al sol y para hacer con ellos ketziot, y todavía no se completaron de madurar, entonces para que tengan la obligación de maaserot, no tienen, perdón, la obligación de los maaserot hasta que no se sequen completamente, y los va a reunir y va a hacer de ellas como una especie de igul, un círculo, y ahí que van, Shebeda'atola Sot Mize, Ketziot, es decir, como él tenía la intención de hacer esos dulces de higo, entonces Banabu Nebeto Ojlim Mehen, sus hijos y los habitantes de su casa pueden comer de ello. Agilataray, una comida temporal, Upeturim, y están exentos de hacer el maaser. Ahora viene a preguntar la Gemara sobre este tema de fijar los maaserot. Va Emine Raba me Rab Nachman. Le vino a preguntar Raba a Rab Nachman. Shabbat. Mau shetikva mukse. Es decir, en Shabbat, comer en Shabbat. ¿Acaso esos teanim, esos higos que están destinados a hacer con ellos esos dulces, le maaser bedavar shelo nikmera melachto? ¿Acaso el Shabbat fijó que ese alimento, sí, que hay que separarle maaser para algo que no está totalmente madurado? Es decir, frutas que se encuentran en un estado de muxe. ¿Por qué? Porque esos higos que yo puse ahí o que la persona puso ahí para que se sequen, yo no tenía la intención de comerlos antes de Shabbat. Entonces son muxe durante Shabbat. Ahora, esas frutas que son muxe, entonces, aún así, no se maduraron completamente. ¿Acaso cuando llegó Shabbat, él piensa comer de ellas? ¿Acaso porque va a comer en Shabbat de esas frutas, entonces ahí tienen la obligación de separar maaser, a pesar de que aún no se maduraron completamente? Repetimos la pregunta. Tenemos dos conceptos. Un concepto es que una fruta que no se maduró completamente, no tengo que separar maaser de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté madura y la haga entrar en la casa. Por otro lado, hemos dicho que una comida temporal en Shabbat, por ser Shabbat, se convierte en una comida fija. Entonces, una fruta que es muxe, que yo no tenía pensada comerla y que no está completamente madura, si yo la voy a comer, normalmente no tendría que separar maaser. Ahora, por el hecho de que yo la voy a comer en Shabbat, ¿sí? ¿Acaso entonces le tengo que separar el maaser? Mi ambrinan que van dichtiv bekarata la Shabbat oneg. Entonces dice, ¿acaso por el hecho de que está escrito bekarata la Shabbat oneg, es decir, que llamas al Shabbat un día de disfrute, se entiende aquí que todo lo que vas a comer en Shabbat es bajo el aspecto de oneg, de disfrute, y no se considera una agilat aray, una comida precaria, sino que agilat keva se considera como una comida fija. Y por lo tanto, nasik mize she Shabbat kabea. Vamos a entender de aquí que el Shabbat fijó la obligación de los maserot, sobre todo, afilo bedavar shelon y incluso sobre una fruta que no se maduró completamente, o dilma, o a lo mejor bedavar shenigmera melachto kabea, es decir, únicamente Shabbat fija esa comida como algo importante
¿Cuándo? Solamente sobre algo que ya maduró completamente. Lo cabea. Pero si es algo que todavía no se maduró, a pesar de que es Shabbat, ese Shabbat no convierte el hecho de que comas de ello en una comida fija e importante. Entonces nos dice Amarle, le dijo Rav Nachman a Rabba, Shabbat kobatz ben bedavar shenigmena melachto, ben bedavar shelo nigmena melachto. Dice, no, Shabbat fija la comida y el abuelo importante, ya sea para algo que se maduró completamente o para algo que no se maduró completamente. Vema, y así también podemos decir, Shabbat, dumia de hatzer, es decir, el Shabbat fija al igual que el patio fija. Mahatzer en Akobat, el Abedabar Shenikmena Melachto, igual que el patio fija sobre un objeto que ya se completó completamente su maduración, sobre una fruta. Perdón. Mahatzer en Akobat, el Abedabar Shenikmena Melachto, Av Shabbat, también Shabbat. Tikva el Abedabar Shenikmena Melachto, va a fijar solamente sobre algo que se completó su maduración. Amarle le dijo Rav Nachman a Rabba, Limud Aruch Hu Beyadenu. ¿Sabes qué? Tenemos un largo estudio por delante sobre esta ley. Shabbat Kobatz, es decir, que el Shabbat va a obligarnos a separar Maaserot de las frutas. Ben Bedabar Shenikmera Melachto, Ben Bedabar Shenikmera Melachto. Ya sea con algo que se maduró completamente, o ya sea con algo que no se maduró completamente. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, Hizku Insu. Nos encontraremos mañana. Parece que ya volvió WhatsApp, así que no pude mandar el mensaje para la clase en directo, por eso la tuve que grabar. Y Bezrat Hashem nos encontraremos mañana.